A través de nuestras lágrimas, expresamos sentimientos, tristeza, nostalgia o frustración. Hay lágrimas que valen la pena sentir. Lágrimas de felicidad, lágrimas de orgullo. Y las lágrimas de Lagrisel. Alivio y protección por más tiempo para vivir sin molestias. Lagrisel, el valor de una lágrima. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar acá, también los que están conectados en línea. El día de hoy les vamos a presentar el caso de una paciente tenía de 70 años de edad. Consultó por un cuadro clínico de 2 de evolución consistente en dolor ocular del ojo derecho asociado a pérdida de la agudeza visual. Había sido valorada extrainstitucionalmente 2 meses antes de consultar con nosotros. No tenía todas las historias clínicas completas, no era la mejor formante. Tenía unas historias donde le habían realizado un diagnóstico de una perforación corneana y habían realizado un procedimiento quirúrgico con adhesivo tisular e iridectomía, tratamiento con natamicina. La paciente tenía un antecedente sistémico de artritis reumatoidea, adicionalmente antecedente sistémico de diabetes mellitus, y a la valoración, cuando la pudimos ver en el ingreso, el ojo derecho tenía una agudeza visual de se evidenciaba en la biomicroscopía una conjuntiva hiperémica en 360 grados, la córnea estaba levemente opaca, tenía una sutura a las 11 horario, y en el área central se evidenciaba un área de queratolisis de 1.5 milímetros de diámetro, con un adelgazamiento del 80%, y adicionalmente una perforación puntiforme central, y una perforación paracentral inferior de 3 milímetros de diámetro. Adicionalmente, la cámara anterior estaba en atalamia. El ojo izquierdo tenía una agudeza visual de NPL, ese ojo pues no era valorable el fondo por una catarata madura y tenía un antecedente, un desprendimiento de retina total de ese ojo. Entonces, con este cuadro clínico y esta presentación, ¿qué consideran ustedes y qué diagnóstico creerían que podría tener esta paciente? Sí, antes le habían hecho 2 meses antes de que consultara con nosotros un procedimiento de una aplicación de cianoacrilato por una perforación corneana y adicionalmente le habían hecho una iridectomía en ese tiempo quirúrgico y le habían iniciado manejo con natamicina, pero pues no teníamos toda la historia clínica clara y la paciente era muy mal informante y no nos informó bien cómo hacía todo el cuadro clínico. En aras del tiempo, en ese momento dimos una perforación secundaria a una queratolisis por artritis reumatoidea del ojo derecho, una herniación de iris secundaria en el ojo derecho, un ojo único funcional derecho con una catarata madura del ojo izquierdo y un desprendimiento de retina total del ojo izquierdo. Ahora, ya con el panorama del diagnóstico un poco más claro, ¿cómo creen que se debió haber manejado ese paciente o qué hubieran hecho ustedes para manejar a esa paciente? Hola, Rodríguez, residente de Samaritana. Una pregunta, ¿la paciente tenía Seidel? Cuando lo evaluaron ustedes, No, ¿tenía en esa Seidel? valoración no tenía aceite. O sea, ¿ya se había como epitelizado por alguna forma el defecto o...? Si quieres te vuelvo la foto para que puedas ver un poco mejor la biomicroscopía. Tenía esta hernia de iris, voy a señalar para que la gente que esté virtual también pueda ver. Esta hernia de iris que estaba para central inferior no tenía Seidel en ese momento. Estaba en atalamia, pero estaba sin Seidel. Estaba sin Seidel. Muchas gracias a los que participaron. Nosotros decidimos en ese momento iniciar manejos antecedente de un desprendimiento de retina total del ojo izquierdo y consideramos hacer una reparación, una perforación de córnea con un injerto parche de córnea. Tristemente, por el momento en el que llegó la paciente no teníamos disponibilidad de córnea y decidimos con lo que teníamos a la mano hacer un recubrimiento parche de esclera. Y adicionalmente solicitamos la valoración por medicina interna y reumatología, quienes valoraron a la paciente, descartaron un compromiso infeccioso sistémico e ajustaron el manejo sistémico con pulsos de metilprednisolona y con metrotexate una vez se le diera egreso posterior a la paciente. Les vamos a mostrar unos apartes de la cirugía. Entonces, la señora cuando la estábamos valorando en el consultorio estaba muy...
¿Alguien me ayuda acá en la parte técnica, por favor? Que no corre el video, si estaba corriendo ahorita. Durante la valoración, la paciente estaba con mucha fotofobia, con bastante dolor y era difícil la examinación para poder evidenciar la cantidad de córnea afectada durante la valoración. Una vez la pudimos llevar a salas de cirugía, ven ahí por los problemas técnicos. Entonces, como les comentaba, la paciente muy valorada, muy presentaba. Una vez ya la pudimos llevar a salas de cirugía con la general, pudimos medir mucho mejor el defecto y toda el área de queratólisis. Calculamos un área de queratólisis total de 7.5 milímetros de diámetro. Una vez calculamos esa área de queratólisis, se empezó a hacer la trepanación de la córnea afectada. Sigue trabajando esto. Y también del tejido escleral, como les habíamos dicho, se realizó la trepanación del tejido escleral y se terminó de hacer el corte con un cuchillete del tejido escleral. Una vez ya teníamos el tejido escleral, terminamos de continuar y de retirar todo el tejido corneano afectado. Y podemos ver cómo retirar todo el tejido corneano afectado. Una vez retiramos, vamos a retirar todas las sinequias anteriores. Lógicamente, básicamente en 360 grados tenía sinequias anteriores. Adicionalmente liberamos las sinequias posteriores. Posteriormente realizamos una iridectomía posterior, una iridectomía superior, perdón. Una vez realizamos la iridectomía superior, se tomó el tejido escleral donante, se suturó con puntos de nylon 10 ceros separados. Aquí podemos ver cómo ponemos el primer punto. Y se pusieron en total 15 puntos de nylon 10 ceros separados. Al primer día, la paciente tenía la agudeza visual en PL, había mejorado considerablemente el dolor y la fotofobia de la paciente. El injerto parche esclera se veía en posición, se veía bien, no había Seidel. La cámara anterior estaba formada con una burbuja de aire superior. Se inició manejo tópico, se ajustó el manejo sistémico con reumatología y durante la primera semana se continuaron controles interdiarios, en la segunda semana se continuaron controles cada 3 días. Hacia el primer mes posoperatorio, la paciente tenía una muy buena evolución clínica, el injerto parche esclera seguía en posición, se estaba empezando a integrar pocamente, principalmente superior e inferior, la cámara anterior seguía formada, la agudeza visual de las suturas, ni tampoco había Seidel. Se continuaron los controles. Hacia el primer mes posoperatorio realizamos una ecografía ocular de ese ojo, se evidenció que la retina estaba aplicada en su totalidad y solamente se reportó un DVP denso. Hacia el cuarto mes posoperatorio ya empezamos a ver que habían unas áreas de aclaramiento del escleral importantes y principalmente superior, inferior y temporales en la paciente. Algunas suturas estaban perdiendo algo de tensión, pero se estaba integrando de manera adecuada el injerto parche esclera. La paciente había mejorado mucho la sintomatología, persistía con PL. En ese momento se dieron órdenes para intentar ya hacer un procedimiento triple con fines ópticos de una queratoplastia, FACO más DIO, pero por trámites administrativos la paciente no pudo continuar el seguimiento con nosotros. Entonces, en cuanto a la revisión de la literatura, tuvieron fallo, no hay disponibilidad para hacer una QPP en ese momento por no disponibilidad de tejido corneano y decidieron realizar un injerto parches que era autólogo del mismo ojo, utilizaron un injerto de espesor parcial de 2.5 por 2.5 milímetros y lo fijaron con suturas de nylon 10 ceros con un lente de contacto. Al primer día postoperatorio, que tenía 6 del positivo, por lo que decidieron nuevamente llevarlo a cirugía para aplicarle cianoacrilato sobre el injerto. Después de eso tuvieron un control postoperatorio exitoso y hacia los 9 meses la paciente terminó con una agudeza visual mejor corregida de 20/80 con la opacidad corneal temporal. Con el caso vemos también que hay un aclaramiento del injerto que se atribuye principalmente por el reemplazo del tejido escleral por las fibras de colágeno de la córnea receptora.
La perforación fue debido a una dehiscencia gradual, melting de tejido cicatricial o por trauma en distintos casos que podemos evidenciar. La dificultad para suturar el injerto se atribuye principalmente a la fragilidad del tejido en estos casos y lo poco elástico que terminando siendo la esclera en la córnea receptora adyacente. Como vemos que en ausencia de tejido corneano y en situaciones de emergencia, los injertos con parche de esclera autólogo se pueden considerar como una alternativa viable en el tratamiento de perforaciones corneanas. Muchas gracias. Doctor Holguín, ¿algún comentario al respecto, por favor? Varios. Interesante caso, son más frecuentes de lo que uno piensa estos casos, sobre todo en artritis reumatoideas no controladas, pacientes que normalmente no cuentan su historia y llegan con un ojo o los dos ojos perforados y termina uno como que sacándole la historia, pero ¿usted qué hace? No, es que me dijeron hace tantos años que tomara prednisolona, me engordé y dejé de tomar y así pasa. Me pareció un poco, o sea, obviamente estando por fuera del caso, cuando uno tiene esas dos perforaciones, realmente quitaron mucha córnea sana. Entonces en estos casos uno debe limitarse a tapar el defecto y eventualmente esperar a que eso cicatrizan de forma realmente buena y quitar mucha córnea en esos casos donde la córnea pues básicamente es un tejido que hay que preservar en lo que más se pueda. De pronto se puede hacer simplemente tapar los defectos con el parche de esclera. Normalmente no utilizo los puntos directamente de esclera a córnea, sino paso puntos cruzados de córnea sana hasta córnea sana y debajo de los puntos cruzados dejo la esclera, más o menos unos 2 o 4 o 3 puntos cruzados. Y los casos van bien. A veces, dependiendo de qué tanto melting vea, les pongo un recubrimiento conjuntival. Pero si no hay mucho melting y veo que la córnea adyacente, porque muchas veces son perforaciones muy centrales con la córnea alrededor de la perforación bastante sana. Entonces ahí no utilizo el recubrimiento. En cianoacrilato nos gusta muchísimo cuando son básicamente defectos puntiformes. Creo que 3 milímetros es mucho. No sé qué opinan ustedes de... O sea, 3 milímetros es un defecto gigante. Intentar tapar eso con cianoacrilato es difícil, no solamente porque es complejo manipularlo, sino porque toca tener completamente seco la zona donde uno va a poner el cianoacrilato, si no sigue saliendo por ahí el agua. Entonces toca tenerlo muy seco y poner rápidamente el cianoacrilato. Lo hemos puesto de muchas maneras. La que más me funciona es con un plástico, hago plásticos de más o menos 1 por 1 milímetro y con una esponja de Weck y algo de Tobradex o algún ungüento, junto o Tracidex, junto la puntica, cojo el plástico, le pongo un poquitico de cianoacrilato con una cánula, que es simplemente llevar la cánula al cianoacrilato y después lo unto y ahí sí pongo encima de la córnea. Pero hay que secarlo muy bien y ponerlo rápidamente. Y así puedo cerrar algo más grande, pero normalmente lo hago cuando son muy pequeños. Utilizo el parche de esclera autólogo cuando realmente veo que el paciente es una urgencia y no tengo la posibilidad de parche o el paciente no tiene el dinero para conseguir una esclera que cuesta plática. Y simplemente se saca de 1 milímetro atrás del limbo, más o menos podemos sacar de 4 por 4 fácilmente. Y nos ha ido bien parando esas perforaciones grandes. No sé en cuanto a la parte estadística, a mí no me gusta que hablen de porcentajes cuando el estudio tiene menos de 100 pacientes, porque es un estudio que tiene 20 pacientes, a 14 se les mejoró, eso es ya suficiente, pero eso es algo más como para cuando ustedes presenten. Yo creo que es más válido decir el número de pacientes si es menos de 100 pacientes o cercano a 100 pacientes uno puede hablar de porcentaje, pero antes, y todos los estudios lo hacen. Dicen 25% de pacientes, ¿cuántos? 4. Queda uno como, pues, no creo que sea una muestra representativa. No, totalmente de acuerdo. Es decir,
perforaciones de hasta de 3 milímetros, se ha visto que sí se pueden mejorar con el cianoacrilato, pero lo que el doctor Holguín refiere es absolutamente cierto. Es difícil controlar esos pacientes, es difícil poner el cianoacrilato y que el paciente no siga filtrando. Entonces, se ve uno a veces a gatas con ese tipo de perforaciones. Entonces, ahí está uno en la dualidad de si pone el cianoacrilato o busca un parche de esclera, como lo explicó muy bien Luis Daniel. Hace uno una peritomía, saca digamos, un casquete de esclera del mismo paciente de espesor parcial y lo coloca sobre él. Lo que pasa es que en este caso, desafortunadamente no pude estar en el caso, pero según lo que me contaron, fue muy difícil el abordaje porque habían 2 perforaciones y había mucho melting en la mitad. Entonces, lograr hacer un cierre adecuado era bien complejo. Pero pues nos parece un caso interesante para traer y totalmente de acuerdo con el tema del cianoacrilato. Sí, completamente de acuerdo con el doctor Holguín. Es importante tratar de preservar al máximo el tejido, pero es muy importante tener en cuenta lo del melting, porque ahí se lleva uno muchas veces sorpresas, ¿no? Uno puede hacer una medición y encontrar que la perforación puede ser de 2 o 3 milímetros y cuando comienza a resecar, el melting puede convertir realmente la lesión mucho mayor. Doctor Díaz Granados, puede intervenir. Muy buenas noches, ¿cómo están todos? No sé si me escuchan. Perfecto. Bueno, perfecto. Gracias por permitirme hacer un pequeño comentario con respecto a lo que ya han comentado hace un momento, específicamente el doctor Holguín. Y como lo acaba de decir el doctor Carvajal, que además fue quien intervino a este paciente, a este difícil caso, muy difícil caso, y lo hizo muy bien además, pues no es que se haya resecado mucha córnea sana. Realmente había muy poca córnea sana en esa resección y se resecó todo lo que fue necesario que estaba comprometido, porque es que en estos casos de perforación, como todos sabemos, no es solamente la perforación lo que hay que reparar, hay que resecar la córnea enferma, porque si no, el tejido que se coloque allí, el parche que se coloque, o si es un injerto, un trasplante, pues no va a funcionar y se va a perder también. De manera que aquí habían 2 perforaciones, una pequeña central y otra mucho más grande inferior, como lo vieron en la presentación. Y pues fue necesario resecar todo ese tejido enfermo circundante a la perforación. Yo quería hacer un comentario muy corto sobre el iris prolapsado. Yo no, tal vez o no me fijé bien o algo, en la cirugía se resecó ese iris prolapsado o se dejó ahí y se le puso el parche escleral por encima. Inicialmente, que además fue una de las razones por la que se consideró una urgencia, porque ese iris se veía vital. La paciente, como estaba diciendo el doctor Holguín, pues sí era normal la paciente, no refería muy bien desde hace cuánto tiempo estaban los síntomas, pero cuando nos llegó con ese iris se veía el tejido totalmente viable, o sea que nos hizo pensar que realmente había sido una perforación muy reciente, posiblemente de horas. Durante la cirugía, de todas formas, porque no sabíamos hace cuánto tiempo estaba ese iris ahí, se resecó inicialmente lo que tenía de iris expuesto, a pesar de que el tejido se veía viable, pero en aras de que no se aumentara el riesgo de mayor inflamación y infección, principalmente sí se retiró ese tejido y posteriormente ya se retiró pues toda el área de córnea afectada. Sí, mi comentario iba a que cuántas horas, quiero oír la opinión pues de ustedes, y no solo en perforación corneal, a veces en la incisión de catarata, que por algún motivo el paciente se golpea o algo y sale la hernia de iris. ¿Cuánto tiempo consideran ustedes que un iris es viable y no se vuelve un factor de riesgo para una endoftalmitis? O sea, ¿cuándo lo resecan totalmente y dejan la iridectomía en sector o lo que quede?
o cuándo tratan de reponerlo y reponerlo y reponerlo y cerrar por encima? Yo pienso que tiene que ver sobre todo como uno esté visualizando el iris, ¿no? Que es, de pronto uno puede ver qué tan friable está el tejido y qué tan vital está el tejido. El color del iris ayuda mucho. En las hernias que llevan bastante tiempo, hay una atrofia importante del iris y probablemente el riesgo de no hacer una iridectomía allí o resecar esa parte de tejido que ya no es viable, pues es mucho mayor. Ahora, con respecto al riesgo como tal de endoftalmitis, pues yo creo que sí hay un tiempo de 24 horas en los que debe uno operar al paciente no más allá de las 24 horas. Y resecar si el iris ya está desvitalizado, sí. Yo soy fanático del iris. Si lo puedo salvar, 86 horas después lo salvo. He visto casos en donde he tenido, creo que son 5 días lo máximo que he hecho y lo he hecho de reducirlo, cerrar y adentro. O sea, creo que la amputación del iris para el paciente puede ser una cosa macabra después. O sea, el tema de fotofobia sin un pedazo de iris es complejo y veo a algunos pacientes muy alterados por esa razón. Lo que pasa es que esa parte de golpe raya un poco la ignorancia porque si lo he leído en los libros, no lo he leído en ningún otro lado. Entonces es más como una recomendación de los libros de trauma, pero no tengo alguna cosa así como científica a decir, oiga, es que si usted mete el iris después de 48 horas, el 80% de los pacientes hacen endoftalmitis. Normalmente se tapa muy rápido epitelio cuando en las perforaciones. Entonces eso de cierta forma cubre el iris. Ahí es la importancia, yo creo que ahí la importancia es epitelizar muy bien, porque ahí sí uno puede generar una epitelización de la cámara anterior. Es más, yo creo que por esa razón, si está muy cubierto del epitelio, del iris de epitelio, o está muy gris o muy ya que uno, pues sí, córtelo. Pero soy más fanático de cuidarlo. No sé por qué. Y lo he cuidado después de 5 días de estar afuera y lo he metido. Lo he salvado, pero no lo... Sí, de pronto lo oigo más, lo he leído más en los libros, pero creo que es puras... Como siento que son anécdotas de expertos, más que algo más científico. Aló, ¿me escuchan? Sí, Pedro. Bueno, buenas Gracias. noches. Gracias, Carlos Alberto, y al residente que presentó el caso. Yo quería hacer unos comentarios con relación a este tipo de pacientes. Realmente estos son casos muy complicados, muy difíciles, con un gran riesgo pues de pérdida visual en estos pacientes. Y el primer comentario que quisiera hacer es el manejo de la enfermedad de base de estos pacientes. La recomendación, y eso es un consenso mundial, es que estos pacientes no deben ser operados hasta tanto no estén bajo control de su enfermedad de base. Y la razón es muy sencilla. Cualquiera de los medicamentos que se utilizan para manejar enfermedades inmunológicas con compromiso corneal toman por lo menos de 7 a 10 días para tener su efecto clínico. Entonces, uno siempre debe trabajar de mano del reumatólogo, del inmunólogo, del internista o de la persona que quiera colaborar en estos casos para iniciar el tratamiento, porque el riesgo es de todos modos que inmediatamente después de una cirugía muy bien hecha como se hizo esta, se puede reabsorber el tejido donante. El segundo, dos comentarios con relación a la parte quirúrgica. A mí me parece que es importante el uso del anillo de Flieringa en estos casos, cuando se va a hacer una trepanación de espesor total y a cielo abierto, porque el colapso escleral que se produce en estos pacientes hace difícil la sutura y ayuda a mantener un poco la presión intraocular y de pronto disminuir un poco el riesgo de hemorragia expulsiva. Lo segundo es tratar de reformar la cámara por una paracentesis y utilizar un viscoelástico con el fin de alejar el cristalino, y en estos casos de atalamia o de cámaras realmente casi perdidas, el riesgo es que al levantarse el colgajo pues se pueda venir el cristalino, y si uno puede alejarlo un poco con viscoelástico cuando es posible, es una buena recomendación.
Y por último, con relación a las suturas que hablaba el doctor Holguín, pues las suturas de contención las usamos cuando se hacen trepanaciones de diámetro pequeño. Hacer suturas de contención en injertos, sean de esclera o de córnea, pues es muy difícil, y pues lo que hay que hacer es una sutura pues separada o continua o como le guste al cirujano, pero generalmente esas suturas de contención se deben hacer en injertos parche, que son injertos de diámetros por debajo de 5 milímetros, y ahí pues hay bastante seguridad de que no se pierde el tejido donante. Esos eran los comentarios que quería hacer. Un caso pues muy complicado por la enfermedad base, por el estado mismo de la córnea y de la cámara anterior, y pues con un resultado bastante bueno. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Quiero iniciar dándole las gracias a los participantes que se encuentran hoy en este auditorio, darle las gracias a los doctores que están aquí, darle las gracias al doctor Calle, a la Sociedad de Cirugía Ocular y al Laboratorio Sofía por abrirnos este espacio. Nos sentimos muy orgullosos de ser los primeros representantes de la región Caribe en este espacio. Nosotros somos Dani Salgado y Jorge Escobar. Venimos en representación de la Clínica Oftalmológica del Caribe y la Universidad Simón Bolívar. Somos la primera promoción y somos residentes de segundo año. Espero que disfruten este caso. Bueno, buenas noches a todos. Antes de dar inicio a nuestra presentación, quiero invitarlos a que ingresen al link www.menti.com. Vamos a estar haciendo 2 preguntas sencillas durante la revisión del caso para que sea un poco más participativa. Bueno, entonces nuestro caso se trata de un paciente masculino de 19 años de edad que reside en Suana, Atlántico, Colombia, ocupación estudiante, y consulta el 9 de noviembre del año 2022. Su motivo de consulta fue: no veo bien por el ojo derecho después del golpe. En la enfermedad actual, entonces tenemos un paciente que refiere un cuadro clínico de aproximadamente 11 días de evolución, dado por disminución de la agudeza visual, que inició de forma súbita posterior a un trauma ocular al recibir un golpe contuso con la mano de un compañero mientras se encontraban practicando deporte. Al interrogatorio, pues no se evidenció ningún antecedente de importancia. Y el examen físico de ese paciente, ese día se realiza una optometría, se encuentra agudeza visual del ojo derecho de 20-300 J10, que no corregía con pinhole, y no es izquierdo 20-20 J1, queratometría dentro del rango de normalidad, y en la reflexión subjetiva pues, en la posición de la mirada para poder enfocar por su ojo derecho. Al examen físico, bueno, no se encontró ningún estigma de trauma a nivel del segmento anterior. Acá tenemos una imagen previamente autorizada por el paciente. Y cuando se evalúa el polo posterior, esta fue pues la imagen que se encuentra. Observen bien la imagen, a que puedan ingresar a Menti con este código y nos den su opinión dónde creen que está situada la hemorragia. Ana. Muy bien, van aportando bastante. Ahora sí están muy participativos. Qué bueno. Está reñido. Muy bien, daremos unos segundos más. Una participación de casi 20 personas. Perfecto, lo felicito al auditorio. Era una hemorragia subretiniana. A nivel peripapilar nasal podemos observar esta hemorragia retiniana de menos de un diámetro de disco, y cuando vemos a nivel macular pues encontramos toda esta hemorragia extensa que se ve de coloración rojiza oscura con bordes irregulares,
podemos ver a nivel central una imagen que podría ser sugestiva de un coágulo y que mide aproximadamente 4 diámetros de disco. Podemos también ver cómo las arcadas vasculares van suprayacentes a la lesión, quizás en esta imagen no se ve bien. Y en este momento el diagnóstico teníamos un trauma a globo ocular cerrado, mecanismo del trauma contuso en ojo derecho, que afectaba zona 3, una hemorragia subretiniana y valoración por el departamento de retina. Tenemos acá esta imagen libre de rojo, donde podemos observar con mayor claridad el tramo pues, de esos vasos suprayacentes. Es realizante al sangrado. Este fue el OCT que se le realizó al paciente. Vemos cómo hay una pérdida de la silueta macular normal, hay ausencia de la excavación, de la depresión foveal fisiológica. Por el contrario, la retina se va a encontrar desplazada hacia la cavidad vítrea a expensas de esta lesión, que tiene características hiperreflectivas y que nos genera esta sombra posterior. Probablemente pudiera ser esto un coágulo sanguíneo por el antecedente del trauma del paciente. Y algunos quistes intrarretinianos. Bueno, entonces ahora vamos a hacer un poco de revisión de la evidencia de cuál es el curso de este tipo de hemorragia, las opciones de tratamientos que están disponibles, y al final vamos a compartir qué fue lo que se decidió hacer con el paciente y cuáles fueron sus resultados. Entonces, con respecto a la hemorragia intraocular, se va a poder clasificar de acuerdo al área anatómica afectada. Hay hemorragias limitadas a la cámara anterior, que es el ifema, hemorragias vítreas, hemorragias subhialoideas, que están entre la hialoidina, rectificar en hemorragia submembrana limitante interna, que son aquellas que van a estar ubicadas entre la membrana limitante interna y la capa de fibras nerviosas, hemorragias intrarretinianas que podemos encontrarlas en mancha o en punto. En mancha se están afectando la capa de fibras, en punto en las que van desde la capa plexiforme externa hasta la nuclear interna, hemorragias subretinianas, que son las que se van a localizar entre la retina neurosensorial y el epitelio pigmentario, y las hemorragias sub-EPR, que son aquellas que van desde el epitelio pigmentario, entre el epitelio pigmentario y la membrana de Bruch. Bueno, hablando específicamente de la hemorragia submacular, que es pues, el tipo de hemorragia de nuestro paciente, estas van a localizarse entre la retina neurosensorial y el EPR, específicamente a nivel de la mácula. Pueden ser producto de lesiones a nivel de la coroides o de la retina, y estas son las principales causas de este tipo de hemorragia. Dentro de las principales está la neovascularización coroidea, que en la mayoría de los casos, aproximadamente el 90%, son secundarias de degeneración macular relacionada a la edad, pero también puede presentarse en casos de síndrome de histoplasmosis ocular, miopías altas, procedimientos quirúrgicos donde se hace drenaje líquido subretiniano, una perforación escleral accidental, traumas, como fue el caso de nuestro paciente, sean traumas abiertos, pueden ser penetrantes de uso que lleven una ruptura coroidea, y otras causas como macroaneurismas de la retina, maniobras de Valsalva o coagulopatías. Entonces, hablando un poco de cuál es la fisiopatología del daño retinal. El primero es un efecto tóxico que es producto de los agentes bioquímicos que se van a liberar de la sangre. Dentro de esto está el hierro, la ferritina, la hemosiderina, que a largo plazo van a producir una toxicidad en los fotorreceptores. Tenemos el efecto de detracción, que es producto del coágulo de fibrina que se va a formar, que va a generar la disrupción de los segmentos externos e internos de los fotorreceptores, y el efecto de barrera, producto del coágulo sólido, que impide que se dé el intercambio de nutrientes entre el EPR y los fotorreceptores. Tenemos acá entonces este estudio, que fue un estudio experimental publicado por Glad y Machemer, donde ellos intentaron simular una hemorragia submacular inoculando sangre autóloga en conejos a nivel subretiniano. Ellos encontraron que dentro de las primeras 24 horas empezaba a presentarse un edema de los fotorreceptores, que ya hacia el primer día
la mayoría de los fotorreceptores empezaban a edematizarse y los núcleos de la capa nuclear externa empezaba a hacer pignocitosis. Ya hacia los 7 días mostraban que había ausencia de la mayoría de los fotorreceptores y persistían algunos núcleos anormales. Con esto ellos describen que la hemorragia submacular va a producir daño irreversible en los fotorreceptores desde las primeras 24 horas y a los 7 días los fotorreceptores pues casi que han desaparecido. Con respecto al diagnóstico de este tipo de hemorragias, bueno, va a ser un diagnóstico clínico, hay que tener en cuenta cuáles son los signos y síntomas del paciente. Generalmente van a manifestar una disminución de la agudeza visual que puede ser inferior a 20/200, pueden manifestar escotomas, metamorfopsias, y en el caso de pacientes que tengan algún antecedente de alguna cicatriz macular o donde la ubicación de la lesión o de la hemorragia sea extrafoveal, puede que pase un poco desapercibido pues, al inicio del cuadro. Importante la clasificación de la hemorragia submacular. Las vamos a clasificar en hemorragias pequeñas, si miden menos de 4 diámetros de disco, hemorragias medianas, mayores a 4 diámetros, pero que no sobrepasen las arcadas vasculares temporales, y hemorragias extensas, aquellas que sobrepasan las arcadas vasculares. Entonces, cuando hacemos la evaluación del paciente, en muchas ocasiones, pues es evidente cuál es la causa del sangrado, sin embargo, no siempre es así. Nos podemos apoyar en algunos estudios diagnósticos como el OCT de mácula o la angiografía con fluoresceína. En el OCT de mácula vamos a poder evaluar cuál es la causa primaria del sangrado, nos puede hablar de cuál es la extensión, la localización, cómo se encuentran las capas externas o internas de la retina. También podemos observar si hay edema o algún componente pues traccional asociado. Y en la angiografía con fluoresceína pues también nos dará detalles de la extensión, nos podremos evaluar si es que hay isquemia o neovascularización asociada. Entonces acá, en esta imagen, acá corresponde una hemorragia subretiniana. Podemos ver pues, que se parece mucho a la de nuestro paciente. Se ve un sangrado pues, de color rojo oscuro, bordes poco definidos. Se observa la trama vascular por encima de la lesión, que es mucho más evidente cuando lo vemos pues, correlacionado con la angiografía con fluoresceína. Y cuando vemos en el OCT, vemos la localización de esa hemorragia entre la retina neurosensorial y el epitelio pigmentario. Este paciente también tenía una hemorragia submembrana limitante interna y tenía una hemorragia subhialoidea. La hemorragia submembrana limitante interna va a verse de color sobre un poco más rojo brillante, bordes más definidos, y la hemorragia subhialoidea nos da este patrón específico. Estos dos tipos de sangrado nos van a generar un patrón de bloqueo en la angiografía con fluoresceína que nos impide visualizar las estructuras de la retina en comparación pues, a esta subretiniana donde podíamos observar los vasos, y acá podemos hacer la correlación con la hemorragia subhialoidea y la hemorragia submembrana limitante interna. Bueno, entonces con respecto al tratamiento de este tipo de hemorragias, acá tenemos una línea del tiempo acerca de cuáles son las técnicas pues, que se han propuesto para resolución de este cuadro. Empezamos en 1987 con el doctor Hanscom, que publicó o describió la técnica de remoción subretinal. Sin embargo, en esta técnica lo que se hacía era una extracción mecánica de la sangre, y esto pues llevaba a que se diera una abulsión de los segmentos externos de los fotorreceptores. Posteriormente, en 1996, Harriot propuso hacer desplazamiento neumático. Con esto pues se llevaba de desplazar la sangre del área de la mácula. Sin embargo, cuando ya hay un coágulo formado, esto también pues dificultar el desplazamiento del mismo y causar igualmente la alteración de los fotorreceptores. Luego, también en el año de 1996 se propone realizar vitrectomía vía pars plana más TPA intravitro. El TPA es un activador de plasminógeno tisular. Este es un medicamento pues, que ayuda a la lisis del coágulo para que el desplazamiento sea más fácil. Sin embargo, se encontró que su aplicación intravítrea no alcanzaba las concentraciones adecuadas para generar ese efecto de lisis del coágulo. Luego, con el advenimiento de instrumentos más avanzados, de microinstrumentos, se describe la técnica de vitrectomía vía pars plana más TPA subretiniano.
pues tratando de buscar que se alcanzara la dosis adecuada para la lisis del coágulo, y en el 2004, con el advenimiento de los anti-VEGF, se empezó a asociar estos junto con las técnicas previamente descritas, teniendo en cuenta que muchas de las descripciones de este tipo de hemorragias son pacientes que tienen degeneración macular. Ya en el año 2013, el doctor Mahmoud describe la realización de vitrectomía vía pars plana más aplicación de TPA subretiniano, más aire subretiniano, más gas. Con el aire lo que él propone es desplazar esa sangre hacia la parte inferior, mantener allí el TPA, y con el gas crear un taponamiento para que ese aire pues no se vaya a mover fuera del área de la mácula. Entonces, con respecto al activador de plasminógeno tisular, esta es una serina proteasa, pesa aproximadamente 72 kilodaltos. Lo que hace es activar el plasminógeno en plasmina para que se dé pues, la lisis del coágulo. La dosis de TP es controvertida, se describe en dosis de 25 a 50 microgramos en 0.1 mililitros, y dosis por encima de 100 a 150 describen que son tóxicas para los fotorreceptores. Debe mantenerse a temperaturas bajas, unos menos 80 grados centígrados, y sus efectos van a ser produciendo la lisis del coágulo, y también tiene un efecto mecánico al momento pues, en que se hace la aplicación. Entonces, bueno, tenemos acá esta serie de casos, fue una serie de casos prospectiva, incluyó 20 pacientes, que lo que buscaba era mirar cuál era la seguridad y cuál era la eficacia de hacer desplazamiento neumático en pacientes que tenían hemorragia submacular. Acá vemos el grupo de pacientes, pues la etiología del sangrado. Vemos que para todos los grupos, midiendo el resultado, que era los que tuvieran mejoría en la agudeza visual, todos mejoría estadísticamente significativa, exceptuando el grupo del antecedente de degeneración macular relacionada a la edad. La agudeza visual media mejoró de 20.800 a 20.106 con un valor de P estadísticamente significativo. Acá tenemos otro estudio retrospectivo que incluyó 53 pacientes. Este buscaba mirar cuál era el efecto de la aplicación de gas intravítrea con o sin el TPA en pacientes que tuvieran hemorragia submacular asociada a degeneración macular relacionada a la edad. Se dividió en dos brazos. 28 pacientes recibieron terapia combinada, que era el TPA más el gas, y 25 pacientes solo recibieron gas. Los resultados también se midieron pues, en mejoría de visión postoperatoria, y se encontró que el grupo que recibió tratamiento combinado mejoró con respecto al que recibió gas solo, con valores estadísticamente significativos. Sin embargo, cuando se separa o se divide pues este análisis dependiendo del tiempo, se encuentra que fue estadísticamente significativo recibir la terapia combinada en pacientes que ya tenían más de 14 días del sangrado. Esta es una serie de casos retrospectiva, incluye 37 pacientes, evaluó los resultados de hacer vitrectomía pars plana con activador de plasminógeno tisular más gas. Este estudio, la diferencia de los anteriores es que incluye el trauma, y también encontró que el 61% de los pacientes mejoraron visión, en un 42% esa mejoría fue mayor a 3 líneas. Bueno, esta es una serie de casos retrospectiva publicada en PLOS ONE, incluyó 31 pacientes con hemorragia submacular por degeneración macular relacionada con la edad, publicado en el 2018 y 2019. Todos los pacientes se les realizó vitrectomía pars plana, recibieron TPA intravítreo 50 microgramos y TPA subretiniano 10 microgramos, y dividieron en dos brazos este grupo de pacientes. 14 pacientes no recibieron anti-VEGF y 17 pacientes recibieron bevacizumab 1.25 miligramos. En ambos grupos, en el grupo que no recibió anti-VEGF, la agudeza visual mejoró de 20.600 a 20.205 con una P estadísticamente significativa, y en el grupo que recibió bevacizumab, la agudeza visual mejoró de 20.450 a 20.215 con una P estadísticamente significativa. Es decir, ambos grupos mejoraron visión, pero al hacer un análisis comparativo entre ambos grupos no encontraron una diferencia estadísticamente significativa, es decir, no fue concluyente en si utilizar anti-VEGF o no utilizarlo mejoraban los resultados visuales de los pacientes. Este es un estudio retrospectivo grande que incluyó 99 pacientes con hemorragia submacular en el St. Michael's Hospital entre el 2004 y el 2016. Estos pacientes recibieron vitrectomía plana, TPA subretiniano 12.5 microgramos con aplicación de gas. También vemos acá que tienen una
unas etiologías diferentes: degeneración macular relacionada con la edad, vasculopatía coroidea polipoidea, macroaneurismas retinianos, neovascularización miópica, neovascularización idiopática. Encontraron que al mes los pacientes mejoraron una agudeza visual de 22.143 a 20.150 con una P estadísticamente significativa, y al tercer mes con una agudeza visual de 20.449 también estadísticamente significativa. Sin embargo, vemos que la agudeza visual comienza un poco a disminuir con el paso del tiempo, y esto obedece a que la mayoría de los pacientes tenían una patología de base, que era la degeneración macular relacionada con la edad. Digamos, ese es el curso clínico de esta enfermedad. Este es un metaanálisis que evaluó 2 estudios retrospectivos, incluyó 268 pacientes, todos los pacientes con hemorragia submacular por degeneración macular relacionada con la edad, y fueron tratados con TPA y con anti-VEGF, y dividieron los grupos en 2 brazos, el A y el B. El grupo A eran los estudios que tenían TPA subretiniano con anti-VEGF, y el grupo B tenían TPA intravítreo con anti-VEGF. Ambos grupos tuvieron una mejoría de la agudeza visual estadísticamente significativa, pero nuevamente, al hacer el análisis comparativo entre ambos grupos, no hubo una diferencia estadísticamente significativa. Esta es una síntesis de la literatura de hemorragias submaculares traumáticas. Incluyó 2 estudios en donde tenían como etiologías el trauma. Estas fueron los diferentes tratamientos que se realizaron: el desplazamiento neumático, el TPA intravítrea con gas, el TPA subretiniano con gas, y en un solo estudio solamente la aplicación de anti-VEGF. Todos los procedimientos evidenciaron una mejoría de la agudeza visual, pero la más efectiva fue la vitrectomía pars plana con TPA subretiniano y con la aplicación de gas, probablemente por la licuefacción y el desplazamiento del coágulo. Sin embargo, hablan que el TPA intravítreo y el SF6 puede ser una buena opción porque es menos invasiva y puede generar menos complicaciones como cataratas, hemorragias vítreas, endoftalmitis y agujeros maculares. Y proponen este algoritmo para el tratamiento. Cuando uno tiene una hemorragia submacular, si el paciente es joven, se puede tratar al paciente con un desplazamiento mecánico, pero quiero hacerles colación al estudio que ya mencionamos, en donde hacían la diferencia en el tiempo. Si el paciente ya tiene más de 10 días, 14 días, no va a haber una mejoría con solo el desplazamiento neumático, porque ya va a estar formado ese coágulo. Y en los pacientes con edad avanzada, sin otras comorbilidades oculares, el tratamiento va a depender de si hay o no hay un cirujano experto vitreoretinal. Si hay un cirujano experto vitreoretinal, recomiendan la aplicación subretinal de TPA, y si no hay un cirujano experto subretinal, la aplicación de TPA intravítrea con gas. Y si el paciente presenta otras comorbilidades oculares, se debe considerar la terapia con anti-VEGF como coadyuvante. Por último, tenemos este estudio del Dr. Mahmoud, que es una serie de casos retrospectiva de 24 pacientes entre el 2013 y el 2015. El Dr. Mahmoud realizó la vitrectomía pars plana con el TPA subretiniano 12.5 microgramos, con aire subretiniano y la aplicación de gas. Aquí vemos este diagrama de puntos en donde estos 24 pacientes, 0 es la agudeza visual con la que llegaron los pacientes a la consulta, y estas fueron las agudezas visuales posoperatorias. Es decir, 23 de los 24 pacientes tuvieron una mejoría de la agudeza visual. La agudeza visual media preoperatoria fue de 20.783 y mejoró a 20.141 con una P estadísticamente significativa. Encontró como factores predictivos de mejor agudeza visual posoperatoria la localización subretiniana en comparación con su PPR, la duración de la hemorragia: entre menos tiempo tenían mejores probabilidades de que saliera adelante, de que tuvieran una mejor agudeza visual posoperatoria, la edad de presentación en pacientes jóvenes y el grosor de la hemorragia menor a 500 micras. ¿Qué sigue después de hablarles de todos estos estudios retrospectivos? La realización de estudios aleatorizados, prospectivos, multicéntricos, para definir cuál es el mejor tratamiento. Ahorita se están llevando a cabo estos 2 estudios clínicos aleatorizados, el STAR y el TIGER. El estudio STAR es un estudio aleatorizado multicéntrico que se está llevando a cabo en Francia. Ya completó la recolección del reclutamiento de pacientes, que son 91 pacientes, con hemorragia submacular y degeneración macular relacionada a la edad. Va a evaluar como objetivo primario la mejor agudeza visual corregida a los 3 meses, y lo divide en 2 brazos: un brazo quirúrgico en donde se le va a realizar vitrectomía, aplicación de TPA, gas y anti-VEGF, y el brazo de inyecciones intravítreas con gas, TPA y anti-VEGF.
El otro estudio clínico aleatorizado es el Tiger. Va a incluir 210 pacientes. Ahorita todavía se encuentra en etapa de reclutamiento y tiene estos dos brazos, el anti-VEGF al mes 1, al mes 2 y después cada 2 meses por 12 meses. Y el anti-VEGF con vitrectomía, con TPA subretiniano y aplicación de gas. Entonces, después de comentarles todas estas diferentes opciones de tratamiento, los invito nuevamente a que ingresen a menti.com con este código y nos cuenten. Muy bien. ¿Cuál creen que puede ser la mejor opción de tratamiento? No se alcanza de pronto a ver un poco acá, entonces lo voy a decir en voz alta. La opción 1 es el desplazamiento neumático con activador, sin activador del plasminógeno tisular. El otro es la inyección intravítrea del activador de plasminógeno tisular más gas. El otro es vitrectomía, inyección intravítrea de activador de plasminógeno tisular, aire subretiniano y gas. Y el último es inyección intravítrea de anti-VEGF con TPA. Vemos que la mayoría votó por la opción 3. Voy a descartarle, esa fue la opción que tomamos en la clínica, pero les voy a decir por qué estas 3 opciones no las tuvimos en cuenta. El desplazamiento neumático sin activador del plasminógeno tisular es un paciente joven, es un paciente que ya llevaba más de 12 días con el trauma, es decir, probablemente ya se había formado el coágulo, no íbamos a hacer nada sin el activador de plasminógeno tisular. La inyección intravítrea de activador de plasminógeno tisular podría ser considerada una opción, pero se ha demostrado que no tiene esa penetrancia para llegar al nivel subretiniano. Y la inyección solo del anti-VEGF, esto se utiliza como coadyuvante en pacientes con degeneraciones maculares relacionadas con la edad, y este no es el caso de nuestro paciente, que era traumático con una ruptura coroidea. Entonces ahora les vamos a mostrar el video de la cirugía que decidimos hacer. Ya les comenté, inyección subretiniana, TPA y aire subretiniano. Lo primero es la preparación del TPA. Se tomó 0.2 mililitros del TPA. Esto se completa hasta 1 mililitro con solución salina balanceada para que quede en una concentración de 12.5 microgramos en 0.1 mililitros. Aquí se va a cambiar el tip por uno de 41 gauge. Luego se va a verificar, como se ven aquí, el caudal de flujo. Utilizamos un sistema Centurion. Constellation, perdón. Y bueno, aquí el video de la cirugía es un paciente fáquico. Aquí se realiza la vitrectomía posterior, se tiñe el vítreo para que sea más claro, es un paciente joven. Se realiza un DVP controlado. Se alcanza a ver por acá. Se hace indentación escleral de la periferia para buscar si el paciente tiene algo que le pueda comprometer. Y aquí, a nivel de la arcada temporal inferior, se aplica el TPA. Ahí vemos cómo se aplicó el TPA. Y posterior a eso, se realiza la aplicación de aire. Aquí vemos cómo se infla. Ahí se infló. Luego se hace el recambio por aire y el recambio por gas se dejó con SF6. Primer día posoperatorio del paciente. La presión intraocular estaba normal. Medios claros, retina aplicada, la hemorragia subretiniana a nivel macular aparentemente desplazada. El nervio óptico con la hemorragia retiniana peripapilar nasal que ya había sido descrita previamente. Se inicia el tratamiento posoperatorio, moxifloxacina cada 6 horas, prednisolona cada 8 horas, y se le solicita una retinografía de campo amplio, que no se alcanza a ver por la luz acá, pero acá se observa la burbuja superior y se observa algo de desplazamiento de esa hemorragia submacular. A los 20 días, esto fue una gran sorpresa, el paciente, aquí vemos esta foto de fondo de ojo, se ve el desplazamiento de la
o la casi remoción completa de la hemorragia submacular, se ve un área de cicatrización por la ruptura coroidea y el paciente tenía una agudeza visual de 20/100. Estábamos muy felices con el resultado, el doctor estaba feliz, el paciente estaba feliz, se le toma el OCT, vemos que ya hay una reorganización de las capas de la retina. Esta reorganización de las capas de la retina se observa principalmente a nivel de la retina interna, sin embargo, en la retina externa se observa esta capa hiperreflectiva, que es la elipsoide de los fotorreceptores, que se observa discontinua, sobre todo a nivel foveal. También se observa esta otra línea hiperreflectiva, que es el EPR, y se observa aquí la discontinuidad con el área de la ruptura coroidea y el área de la fibrosis. Volvemos a ver al paciente a los 2 meses y la gran sorpresa es que el paciente tenía una agudeza visual de 20/25 con una esfera de menos 0,25. Vemos que ya hay una ausencia completa de la hemorragia submacular, pues se observa la área de la cicatriz por la ruptura coroidea. Y hacer el OCT, lo importante de esto es que las capas de la retina se encuentran completamente organizadas y alcanzamos a ver que esta primera línea hiperreflectiva ya se encuentra reorganizada, sobre todo en esta área subfoveal. En el EPR se sigue observando, digamos, el área de ruptura coroidea con el área de fibrosis. Aquí podemos ver, ya en esta última imagen, cómo evolucionó el paciente. Esto es lo que les estaba hablando aquí, de la línea hiperreflectiva, que es la capa elipsoide, que no se observa, y aquí sí podemos verla, con la mejoría importante de la agudeza visual del paciente. Esta fue la bibliografía que utilizamos para este caso. Y le queremos dar las gracias al Departamento de Retina y Vitrio de Clínica Oftalmológica del Caribe, en especial al doctor Melvin Gutiérrez, que fue el cirujano que realizó este caso. Muchas gracias, doctor Diodirano, doctora Elsie. Muchas gracias por el caso. Muy interesante, muy bien presentado, muy bonito y sobre todo con muy buen resultado. Bienvenidos aquí a Bogotá y disfruten la estadía, que sea la primera de muchas, ¿no? Quiero saber si alguien tiene alguna cosa para preguntar. Buenas noches. Soy el doctor León Faciolince, soy fellow de retina de acá de Sociedad de Cirugía Ocular. Quería hacerles un par de preguntitas. Muy chévere el caso. La verdad es que muy bonito la parte de la cirugía, y la verdad es que el resultado que tuvieron es un resultado bastante bueno. Regularmente estas hemorragias, los resultados no son así, especialmente por el tiempo de evolución. ¿Consideraron en algún momento, pensaron con el doctor no hacer vitrectomía, teniendo en cuenta que es un paciente de 20 años, es un paciente fáquico todavía? No sé qué tienen algo que decir sobre eso. Hay unos nuevos desarrollos de unos microinstrumentos quirúrgicos para poder hacer esa inyección subretiniana del medicamento del TPA subretiniano sin realizar la vitrectomía. Sin embargo, no contamos con ese instrumento, por eso no se tomó en cuenta el realizar el procedimiento de vitrectomía. Listo. Y bueno, otra cosita de pronto por ahí. Pues idealmente, pues claro, si este paciente le hubiese llegado antes, pues un poco distinto todo, ¿no? Pues si es un paciente que le llega el mismo día que posiblemente pasa el trauma, muy posiblemente hubiese valido la pena más hacerle solamente inyección de gas y dejarlo quieto. Pero no sé si han tenido más casos como este, pues realmente no son tan comunes. Y con qué facilidad, no sé, pues no sé si tienes esta información, yo sé que no es tan fácil de tener en cuenta, pero con qué facilidad consiguen el TPA, porque no es tan sencillo de conseguir. No, justamente consideramos la opción del TPA porque en la clínica están los ultracongeladores de menos 80 grados y teníamos, digamos, la disposición para tener el medicamento ahí y aplicarlo. Entonces fue por esa la razón también que teníamos la facilidad también de conseguir el medicamento, porque sabemos que no es un medicamento fácil de conseguir. Listo, muchas gracias. Yo tengo una pregunta. Los estudios que mostraban, todos los estudios retrospectivos, además me llamó la atención que mucha bibliografía de ustedes y mucha bibliografía del caso anterior es de la India.
pero bueno, apartándonos de eso, ¿cómo tomaron la decisión de hacer este procedimiento basado en estudios que no tienen, sino un estudio que presentaron con trauma ocular, todos los demás eran con patología retinal degenerativa? Principalmente fue basado en la técnica del doctor Mahmoud, que él tiene el estudio de él es en pacientes americanos. Entonces esa fue el gancho para tomar esa decisión. La experiencia del doctor Mahmoud, que ya se está replicando en múltiples centros, y digamos aquí el soporte científico publicado en el American Academy of Ophthalmology, con específicamente el procedimiento que hicimos. Bueno. Antes de terminar, yo quiero agradecerle nuevamente al Laboratorio Sofía, a Natalia, a Federico, a Patricia y todos los colaboradores su compromiso con este evento académico que ya obviamente ha trascendido las fronteras cundinamarquesas y bogotanas a otros panoramas nacionales. Quiero darles de verdad las gracias por su apoyo y por su interés en la educación médica continua. Muchísimas gracias. Bueno, agradecemos a todos la asistencia de hoy, a los que estuvieron conectados, a los que aquí presentes, y pues damos por cerrada la sesión número 2 de casos de difícil manejo del 2023. Muchas gracias a todos. A través de nuestras lágrimas, expresamos sentimientos, tristeza, nostalgia o frustración. Hay lágrimas que valen la pena sentir. Lágrimas de felicidad, lágrimas de orgullo. Y las lágrimas de Lagrisel. Alivio y protección por más tiempo para vivir sin molestias. Lagrisel, el valor de una lágrima.